Buenos días. Como quedamos, os dejaré un pequeño vídeo explicativo sobre la lección 5, que es la de Introducción al Derecho de Sociedades. No es propiamente una clase, no tendrá su duración, pero sí al menos algunas claves para entender exactamente el contenido de esta lección. Se trata de saber qué es lo que es cuando hablamos de una sociedad, y en este punto lo primero que hay que tener en cuenta es que conviene no caer en la idea básica, muy intuitiva, de que cuando hablamos de sociedad estamos hablando de las grandes sociedades que conocemos, las grandes corporaciones que actúan en la economía o en el tráfico, sociedades como el Banco Santander, como Inditex, como el Corte Inglés. Nuestro derecho define la sociedad como un contrato, como aparece en la transparencia, entre varias personas que ponen algo en común, dinero, bienes o trabajo, con la intención de ganar dinero, de partir entre sí las ganancias, dice el Código Civil y el Código de Comercio. No, lo más importante de esta definición es el énfasis en el hecho de que la sociedad puede ser un contrato. No necesariamente lo es. Hay sociedades que solo tienen un socio y eso es incompatible con la noción de contrato. Pero sí es importante tener en cuenta que la sociedad puede ser sencillamente un contrato para regular las relaciones de varias personas que tienen un interés común. Tampoco tiene por qué tener un patrimonio común. Las sociedades generalmente lo tienen, pero puede ser simplemente sociedades en las que todos ponen su trabajo y comparten los resultados positivos o negativos. Y tampoco necesariamente deben ganar dinero como finalidad. Lo normal es que lo hagan así, pero hay sociedades en las que el ánimo de lucro no tiene por qué estar presente para tener esa condición. De ahí que en general se defienda un concepto algo distinto que define la sociedad o considera que hay sociedad cuando hay un origen negocial, hay un negocio jurídico constitutivo de esa agrupación de personas que tienen un fin común y es precisamente las relaciones que se generan, las que se tratan, buscando ese fin común, las que se tratan de ordenar a través de un contrato que concebimos como de sociedad. La definición del concepto es importante porque lo que tratamos de saber es a qué hecho de la realidad vamos a aplicar la regulación en materia de sociedades. De ahí que la discusión tenga mucha importancia. Si entendemos que hay ánimo de lucro necesariamente para que haya sociedad o debe haber ánimo de lucro, la consecuencia necesaria será que las sociedades en las que no hay intención de ganar dinero no pueden tener ese carácter. Desde este punto de partida se entiende que la primera gran diferencia que debe hacerse en el análisis de las sociedades es la que distingue dos grandes acepciones del término: la sociedad como contrato y la sociedad como institución. Hay sociedades que solo son un contrato. Pongo como ejemplo un piso compartido porque es intuitivamente fácil de observar. Un piso compartido es un sitio en el que varias personas tienen que organizarse para el disfrute común de ese bien compartido, de ese piso, sin entrar en la cuestión más técnica de la configuración jurídica o de la naturaleza jurídica, mejor dicho, de esa relación. Lo cierto es que los problemas que se tienen que resolver no son distintos de los de una sociedad, ¿no? Pues cómo se organizan las tareas, si pueden entrar nuevas personas a ese piso compartido, si pueden salir, cómo repartirán los gastos, cómo contribuirán a su disfrute. Y eso en realidad no tiene por qué ser conocido hacia afuera, es simplemente un contrato entre todos los que están para resolver cómo lo disfrutarán. Quienes hayáis visto Big Bang Theory, a lo mejor recordáis que Sheldon tiene un contrato sobre la utilización del piso compartido que regula precisamente estas tareas. Una sociedad puede no ser muy distinto de eso. Sin embargo, lo cierto es que en la mayoría de las ocasiones cuando pensamos en sociedad pensamos en la gran corporación, una sociedad conocida por los terceros que tiene una gran dimensión institucional. Y normalmente lo que sucede es que esa institución modifica o se elimina la vertiente puramente negocial o la diluye mucho. El Banco de Santander, por poner un ejemplo de una gran sociedad, tiene ya muy poco de contrato y mucho de institución. La forma más fácil de verlo es que en un contrato, la modificación del contrato original, si pensamos en el piso compartido, pues modificar cómo se reparten las tareas o cómo se contribuyen los gastos requiere el acuerdo de todos. En cambio, en una institución, el cambio de las condiciones de funcionamiento de esa institución no se hace por unanimidad, sino a través de un mecanismo específico de formación de su voluntad en las sociedades, característicamente a través de un acuerdo de la Junta General. Desde el punto de vista de las clases de sociedades, la otra gran división es la que separa sociedad civil y sociedad mercantil, sobre la base de que las sociedades civiles están reguladas en el Código Civil y se aplica esa normativa, y las sociedades mercantiles están reguladas en el Código de Comercio y una legislación especial.
típicamente la ley de sociedades de capital. La otra cuestión importante es diferenciar entre lo que denominamos sociedad interna y sociedad externa. Hablamos de sociedad interna cuando solo la conocen aquellos que participan en ella, hablamos de sociedad externa cuando es conocida por terceros. La idea de una sociedad que no es conocida por terceros a lo mejor no es sencilla de comprender, pero probablemente se puede dar un ejemplo que permite apreciar la utilidad que puede tener. Imaginemos que dos personas tienen interés en compartir una actividad empresarial para compartir los beneficios, lo cual significa que ambas personas tienen que contribuir, por ejemplo, con una inversión. En ocasiones, la participación en esa sociedad, en esa explotación del negocio para poder participar en los beneficios, es conveniente que no sea conocida por terceros, porque hay prohibiciones, porque el nombre de esa persona no tiene mucho prestigio en el tráfico o sencillamente porque quiere permanecer oculto ante los terceros. La forma de resolver eso es con un acuerdo meramente interno entre los que quieren participar, en virtud del cual los dos socios, por ejemplo, ponen dinero para la explotación de un negocio que gestionará solo uno de ellos, pero en el que el otro tiene derecho a participar en los beneficios. En cambio, lo más característico de las sociedades son las sociedades externas. Una sociedad externa es una sociedad que actúa en el tráfico como tal. Es decir, en el primer caso actuaría, poniéndome a mí, Javier Arias como empresario, pero tiene detrás un socio que ha aportado la mitad del dinero que necesitaba Javier Arias para iniciar la actividad, pero que nadie sabe de su existencia salvo yo, al que le debo el 50% de mis beneficios o de la rentabilidad de la compañía. En el segundo de los casos actúa una sociedad que es Javier Arias y compañía, sociedad colectiva, o Javier Arias sociedad limitada. Externamente, todo el mundo sabe que quien actúa es una sociedad compuesta por varios socios. Eso es una sociedad externa. Las sociedades mercantiles son prototípicamente externas. Las anónimas, las limitadas, las colectivas o las comandatarias son sociedades característicamente externas. Con esto he apuntado ya la tipología de sociedades mercantiles: anónimas, colectivas, colectivas, comandatarias, anónimas, limitadas. Antes de eso, suele hacerse una clasificación que distingue entre sociedades personalistas y sociedades de capital. Son sociedades personalistas aquellas, la colectiva y la comanditaria. Son sociedades en las que el valor esencial de la participación se vincula a los sujetos que intervienen. Es decir, el peso relevante son los socios, las personas que participan en la sociedad. No es tan importante aquello que aportan como quién participa. Esto tiene muchas consecuencias de régimen jurídico. Por ejemplo, que los votos no son por cuotas de participación en principio, sino que son votos por personas. O, por ejemplo, que el cambio de socios no es libre, sino que está sometido a muchas restricciones. Yo no me puedo ir para que entre otro, dado que mi persona en el negocio es muy importante. En cambio, en las sociedades de capital, el elemento más relevante es el capital y, por tanto, la posición del socio va vinculada a su aportación de capital, es decir, al dinero, gráficamente, que ponen para contribuir a la constitución de la sociedad y no a la persona que lo hace. Son sociedades de capital, la limitada, la anónima y la comanditaria por acciones. Una forma fácil de entender el cambio de planteamiento es pensar en una gran sociedad cotizada. ¿Importa algo quién es accionista del Banco de Santander? Por lo menos por debajo de determinados umbrales, es completamente irrelevante. Al Banco de Santander le da igual que el socio que ponga el dinero sea Javier Arias o Pedro Pérez. Es indiferente. Lo importante es que aporte el capital. Consiguientemente, toda la estructura de la sociedad y de la posición de los socios se desliga de la persona y pasa a vincularse al capital. Tanto aporto, tanto peso tengo en la compañía. Estas serían las 4 grandes sociedades mercantiles. En principio, el Código de Comercio parece admitir que existan más. De hecho, hay algunas sociedades especiales, pero que se forman por derivación de las sociedades que acabo de indicar. Las profesionales, las sociedades limitadas no empresas, sociedades anónimas deportivas. Quizás la única particularidad fuera de estas serían las sociedades cooperativas, que tienen una figura radicalmente distinta, pero que sobre la que en principio se discute el carácter civil o mercantil y que nosotros no estudiaremos. Básicamente, estas son las nociones fundamentales que hay que comprender en materia de sociedades y, sobre todo, por enfatizar, entended bien, primero, que cuando hablamos de sociedad podemos estar hablando estrictamente de un contrato,
que no es conocido nada más que por las personas que lo celebran, pero que normalmente lo concebimos o las entendemos como institución, sobre todo en el plano mercantil, en el que el contrato da lugar a una persona jurídica que actúa en el tráfico como tal. Y segundo, recordad también la gran división entre sociedades de capital y sociedades personalistas, dado que aunque nosotros enfocaremos la atención en las sociedades de capital, conviene recordar que existen otras figuras y sobre todo nos permitirá entender más adelante qué es lo que decimos o a qué nos referimos cuando decimos que introducimos matices personalistas en las sociedades de capital a través de los pactos estatutarios. Espero que con estos breves conceptos muy rápidamente expuestos sea más fácil entender la cuestión relativa a la teoría general de derecho de sociedades, esta introducción a su concepto. Muchas gracias.